de la palabra del Señor, pero yo quiero, hermanos, que leamos en 2 Corintios, en el capítulo 6, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor, del versículo 14 al versículo 18. Estamos hoy, hermanos, en vísperas de la celebración de la Navidad. Es una celebración que celebra el mundo allá afuera por tradición. Pero yo quiero hoy, hermanos, con la ayuda de Dios, mientras ustedes hayan ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, donde vamos a leer, quiero darles una introducción, ¿verdad?, de lo que vamos a estar mirando. Y yo quiero explicarles a ustedes cuál es el origen de esa tradición. ¿Cuál es el origen de esa tradición? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del árbol de Navidad que mucha gente, ¿verdad?, pone ahí en un rincón, en un lugar de su hogar? Y también, ¿qué significan los adornos del árbol y las esferas y todo lo que se hace? ¿De dónde proviene? Mi responsabilidad es enseñar, pero yo no obligo a nadie a hacer nada, ¿verdad que no? Todos somos libres. Si usted quiere comprar un pino de esos grandotes y ponerlo ahí, adornarlo, hágalo, es asunto suyo, amén. Pero yo le voy a enseñar de dónde viene esa tradición. Inclusive hay iglesias que hasta lo ponen adentro ahí. Y le voy a enseñar por qué nosotros no lo ponemos, porque no ponemos esferas aquí y adornamos allá afuera toda la portada ahí del edificio. Así es de que le voy a pedir que me preste toda su atención. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos miran y nos oyen a través del internet. Dios les bendiga y les dé un mensaje también, ¿verdad? Y de alguna manera les haga entender algo. A ver, ya estamos ahí entonces en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios, la leemos todos juntos y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el pastor Jorge Lomelí. ¿Quién lo dice? El Señor Dios Todopoderoso, el Todopoderoso. ¿Y cuántos todopoderosos hay? Uno, y su nombre es Jesús, es Jesucristo. Ese es su nombre, que es sobre todo nombre. Y a Él es al que venimos a alabar, porque entendemos que solamente Él es Dios sobre todas las cosas, y solo Él es el único, y el único también que merece toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración es para Él, toda. Denle un aplauso con todo su corazón. Estos pasajes, hermanos, que leímos, tienen diversas aplicaciones. Y en realidad todo lo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios y con lo que Dios es, amén,
todo aquello que a Dios no le agrada, nosotros los cristianos debemos de apartarnos. Debemos apartarnos. Porque somos un pueblo santo. Santo quiere decir apartado. Amén. Y la Biblia dice que el Señor viene por un pueblo santo. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, la santidad, que viene también de la palabra santo, y ahí se deriva esa palabra, el único que puede santificar los corazones es Dios. O sea, apartar. Cada día queremos que Dios nos aparte y debemos permitirle a Dios que lo haga. Si no, de nada sirve estar aquí. Si no le permitimos a Dios que nos aparte cada día, nosotros unirnos a la voluntad de Dios, de nada sirve estar entonces aquí. Bien, antes de analizar estos textos, quiero, hermanos, que primero veamos un poco de historia referente al origen del árbol de Navidad. Vamos a mirar esa historia. Primero, allá en África, la tribu de los Démoras y los Bechunas tenían la creencia que en el principio fue un árbol donde se produjo la vida. Esa era su creencia de ella, que en un árbol fue donde se produjo, ¿qué se produjo? La vida. Y por ello tratan a los árboles con mucha reverencia. La tribu Dahoma adora un árbol llamado Bombax, el cual creen que puede matar o que puede ayudar en caso de algún maleficio, de alguna adversidad. Esa es la creencia de ellos referente a este árbol Bombax. En la religión de los hindú también hay cierta clase de árboles sagrados a los cuales adoran como a un dios. Allá en Bodh Gaya, uno de los lugares más sagrados del budismo, se dice que el príncipe Gautama se convirtió en Buda. Y ahí está el retoño del árbol Bodhi. Y ahí del árbol Bodhi, de ahí viene ese origen, ¿verdad?, del Buda. Y ellos adoran al Buda. ¿Cuántos conocen ese ídolo? ¿Alguna vez lo han visto ese ídolo ustedes? Por ahí pintado en algún lugar. Es un mono, hermanos, que está como en un trono. Inclusive por ahí lo tienen, en la comida china, por ahí lo tienen. Los que venden comida china, es su dios de ellos. Y ellos lo adoran a ese Buda. Está tremendo. Ahora, el retoño del árbol Bodhi, sobre el cual se sentó Gautama cuando recibió esa iluminación. Los teutones o eslavos adoraban el árbol de cedro como un símbolo sagrado. También era muy común en la Roma pagana y en Egipto dicha adoración o superstición. Cuenta la historia que la madre de Adonís en Babilonia fue místicamente transformada en árbol y estando en esa condición dio a luz a su hijo divino. Y de esa manera el hijo era reconocido como el hombre rama. Así fue como se comenzó a poner la rama que recordaba el nacimiento del hijo de Adonís el 25 de diciembre. Así fue como comenzó, por una rama de un árbol. Fíjese de dónde viene todo eso. Bien, vamos a continuar. Zoroasta, que quiere decir la semilla de la mujer, cuyo nombre también significa
indígena, quiere decir nacido del fuego. Dicho personaje tenía que entrar al próximo día como la rama o el brazo de Dios, o como el árbol que da a todos los hombres todos los regalos divinos. Aquí surge una pregunta: ¿cómo entraba el fuego con el leño? Sigamos con la leyenda. El gran Dios fue cortado en pedazos y por eso su hijo nació en el solsticio del invierno para tomar venganza por la muerte de su padre. Observemos que el gran Dios estaba representado por un gran árbol, el cual le cortaron todas las ramas y le derribaron al suelo, dejándolo como muerto. Así es como en Roma, el 25 de diciembre fue observado como el día en que el Dios victorioso reapareció en la tierra, al cual se le llama Natalis Invictus Solis, el día del nacimiento de Nimrod. Vea, deidificado como el dios sol, pero cortado por sus enemigos. El árbol de Navidad es Nimrod revivido. El dios despedazado volvió a la vida otra vez. Eso es lo que representa, ¿qué cosa? El árbol de Navidad. Semiramis, todavía no termina aquí. Semiramis, la madre de Tamuz, decía que una noche un árbol verde se formó de un tronco muerto, y el tronco muerto representaba a su esposo Nimrod, y el árbol de pino significaba que Nimrod había revivido en Tamuz, que era el hijo. Así que cada país ha adoptado diferentes leyendas para sus árboles de invierno. Entre los druidas, los egipcios y los romanos adoraban a los árboles con cerezas rojas, simbolizando el culto al sol. Bien, continuamos. Esto, hermanos, nos hace recordar los árboles de Navidad con sus esferas rojas que con tanta alegría se colocan en las casas hoy en día. Inclusive se les adorna con foquitos multicolores. Además, muchas veces se busca el mejor lugar en la casa para que luzca mejor el arbolito. ¿Cuántas veces se coloca cerca de alguna ventana y se abren las cortinas para que los transeúntes admiren el arbolito? Muchas veces no hay dinero para comprar el afamado arbolito, pero para que la casa y los niños, hermanos, la casa luzca y los niños allí en la casa pues se alegren y la casa, hermanos, esté a tono con la Navidad, hay que hacer también algún sacrificio. Y les voy a decir, hermanos, que todos esos inventos favorece el comercio. Favorece el comercio. Alabado sea Dios. Vuelvo a repetir, sin saber estamos, hermanos, efectuando en el arbolito de Navidad un culto de adoración al sol y a Tamuz. Algo que me entristece es mirar que dichos arbolitos se colocan con gran pompa y regocijo dentro de recintos o lugares llamados iglesias cristianas. Ahí donde supuestamente se nos enseña la verdad de Dios. Ahí donde nos reunimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer, hermanos, el símbolo del sol y Tamuz en un lugar consagrado al Señor? Este lugar, ¿para quién está consagrado? Y su hogar, ¿para quién está consagrado? No para el sol, ¿verdad? No para Tamuz, no para ningún hombre aquí en la tierra,
sino para el único Dios verdadero, invisible, que no lo vemos con los ojos, pero hermanos, por la fe creemos que está presente, es real. Bendito sea su nombre. Y como tenemos esa fe en Él, no lo vemos, pero lo sentimos en el corazón, en el alma. Oh, a Él sea toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Alábele con todo su corazón. Se siente la presencia del Señor. Creo, hermanos, que el texto que leímos al principio de este estudio nos da una gran, hermano, respuesta, junto con otros textos que a continuación vamos a mirarlos. Por ejemplo, en Isaías 46:5 dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Pregunta Dios. ¿A quién o a qué podemos comparar a Dios? Para que sean semejantes, para que sean iguales. ¿Habrá algo semejante a Dios? ¿Habrá algo igual a Dios? Ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar. Él es único. Él es, hermanos, infinitamente grande y poderoso. Y no hay nada que se pueda asemejar a Él. Denle un aplauso con todo su corazón. Alabado sea su nombre. En Isaías 46:9, ahí mismo en el capítulo 46, verso 9, leemos: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos le creen al Señor? Mire, cuando en el hogar o en la iglesia o en el recinto se le busca un lugar especial al arbolito de Navidad para que todos los visitantes al santuario, al hogar, lo puedan observar, se está buscando llamar la atención de los asistentes hacia dicho árbol. Pero es bueno, hermanos, meditar en otras escrituras. Isaías 42:8 dice: yo, el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré, ¿qué cosa? Mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Toda la honra y la gloria es para el Señor. Y nosotros los cristianos debemos estar bien enterados, bien sabidos, bien convencidos. Bendito sea el nombre del Señor. Regresando, hermanos, a la historia, diremos que los primeros arbolitos de Navidad en Europa se usaron en Alemania. Allá en Alemania fue donde surgieron los primeros arbolitos de Navidad y le llamaban el árbol del paraíso. Lo adornaban con manzanas rojas. Le ponían manzanas rojas de adorno. Pero ellos supuestamente le daban una razón. Recuerden ustedes que cuando estábamos en la religión popular, se nos enseñó que la fruta que Eva le había dado a Adán, ¿qué era? Una manzana. Por eso la adornaban ellos así. Vea. Pero si nosotros, hermanos, leemos con mucho cuidado esos capítulos, hermanos, donde la Biblia nos enseña de cómo Dios hizo al hombre y cómo cayó el hombre, nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia no menciona qué fruta fue la que le dio Eva a Adán. La Biblia no lo dice. Pero vean cómo la gente siempre acomoda las cosas a su manera, ¿verdad? Entonces, es en el capítulo 3, hermanos, del libro de Génesis donde está ese relato. Y ahí, hermanos, nunca encontramos que ningún nombre de la fruta, mucho menos que haya sido manzana, si nosotros lo leemos cuidadosamente. Anótenlo para que lo lean en sus casas. Bien, al recordar las tradiciones, podemos observar que muchas veces se forman, hermanos, de historias y fantasías
muy alejadas de la realidad. Y desafortunadamente, por no investigar, estamos practicando o participando el engaño y la doctrina ¿de quién? ¿Qué doctrina es? De demonios. Doctrina de demonios. Allá por el año 1605, las familias alemanas comenzaron a decorar los árboles con velas y cáscaras de huevo. Y también colocaban dulces y galletas. Es lógico, aún no había series de luces eléctricas. El primer árbol de Navidad llegó a Estados Unidos en el año 1800. Mire, no tiene tanto. En el año 1800. Con los peregrinos alemanes que llegaron a Pensilvania. Y de ahí se popularizó en nuestro continente dicha costumbre. Amable hermano, hermana, amigo, amiga, no busco, hermanos, quitarles la alegría del árbol de Navidad, ni tampoco a tus hijitos, niños, tus bebés, que Dios te dio. Esa emoción de las luces de colores, las esferas y todos los adornos que con tan buen gusto e intención se aplican en estas festividades, simplemente he querido enseñar o enseñarles a través de la historia el origen de dicha práctica, porque la alegría y la emoción de la familia no depende de los adornos navideños, ni tampoco del intercambio de regalos. La felicidad, la alegría, no depende de todos esos adornos, ni de todas esas cosas que se celebran, hermanos, en estas festividades. No dependen de ello. La verdadera felicidad y alegría en el hogar está cimentada en la persona y la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque aún nosotros, cuando vivíamos las tradiciones del mundo y cuando andábamos allá y practicábamos esas cosas, éramos infelices. Porque todas esas cosas no trajeron a nuestra vida una verdadera felicidad que de verdad llenara el hambre y la sed de Dios en nuestros corazones. Porque, hermanos, todas esas cosas son vanidad de vanidades. Pero el Señor Jesucristo, Él es verdadero, es real. Ciertamente, hermanos, Jesucristo nació, sí nació, la Biblia lo dice. Y también dice que murió y fue sepultado, pero dice que resucitó al tercer día. Y dice la Biblia que está vivo. Y dice la Biblia que subió a los cielos y está sentado en su trono de la gracia. Y desde allá Él ha extendido su mano y es el único que ha podido, hermanos, llenar, hermanos, el hambre y la sed de Dios en nuestros corazones. Y ahora estamos verdaderamente felices. Las gentes esperan con ansia estos días, pues ya están poniéndoles un freno también a los borrachos aquí en esta capital de Guadalajara, porque ahora la medida del alcohol, hermanos, se la está regulando y vienen multas fuertes para los que se pasen y anden manejando en estado de ebriedad. Porque a veces, hermanos, en estas fiestas muere gente que ni anda borracha, nada más porque alguien anda borracho manejando en la calle. Es un peligro. Y en ocasiones el borracho no le pasa nada. Pero muere otra persona que ni siquiera tomaba ni le gustaban esas cosas. Entonces no es justo. No es justo. De allá nos sacó Cristo. Amén. De allá nos sacó el Señor. Nuestra alegría y felicidad no depende de los días, los meses, los años, las comidas y bebidas. Consiste en el poder de Dios adentro de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestras almas. Dele fuerte el aplauso. Déselo con todo su corazón, con toda su alma. Así que, hermanos,
el lazo invisible que mantiene unida la familia. Cuando Él es el verdadero, hermano, sentimiento de amor y respeto que fluye entre toda la iglesia y los miembros de cada familia en los hogares. No necesitamos los adornos ni las festividades del mundo. Necesitamos humillarnos a Dios más cada día para que Él nos llene del poder de su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Y que, hermanos, todos los días estemos felices, estemos alegres. La gente, hermanos, una vez yo predicaba un mensaje que lo titulé como adorno a un cadáver. Como adorno a un cadáver. Hay mucha gente allá afuera que muertos andando van. Y la Biblia dice que cuando uno no le sirve a Dios, sino que anda ya en el pecado, le está sirviendo al otro, a los demonios. Y la Biblia lo considera o considera a la persona muerta en delitos y pecados. Por eso decía, hay muchos que muertos andando van. Alabado sea el nombre del Señor. Y de allá el Señor nos ha resucitado de entre los muertos. Y nos ha dado vida. Vida de gozo. Vida de alegría. Vida de felicidad. Vida de esperanza. Vida de amor. Oh, gloria a su nombre. Vida, hermanos, de adoración a Él. Alabanzas a Él. Una vida que, hermanos, la disfrutamos. La dedicamos para alabar y glorificar su nombre. Una vida que no se va a terminar. Una vida que aún después, hermanos, si a la misma tumba vamos, y allá nos va a levantar. Una vida de esperanza verdadera. Una vida de esperanza verdadera. Vamos a leer otros pasajes referentes al árbol de Navidad. Jeremías 10, 2 al 4. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni a las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué son? Vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con boril. Con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se muevan. Alabado sea el Señor. Deuteronomio 12:2 dice: destruiréis enteramente todos los lugares de las naciones que vosotros heredasteis, sirviendo a sus dioses. Y sirvieron a sus dioses, dice, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Primera de Reyes 14:23. Primero de Reyes 14:23. Dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. En Segundo de Reyes 16:4 continúa diciendo: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Segundo de Reyes 17:9 dice, Segundo de Reyes 17:9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? De una manera oculta, a escondidas. Qué necio es el hombre, ¿verdad? Qué necio es el hombre. Cuando no entiende, cuando no comprende. Qué necio es el hombre. Se esconde para hacer cosas. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios? ¿Acaso nos podemos esconder de Dios? Jamás. Todo está desnudo en su presencia.
Y el que ofrece, hermanos, las moradas eternas es Él. Él dice que viene y viene. Él va a venir. Aunque todos los diablos se opongan, Jesús viene otra vez. Y viene a llevarse a los suyos. Él los conoce. Él los ha sellado con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos fortalece, hermanos, para vivir en la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Vamos a leer ahí, hermanos, en Ezequiel 6:13. Dice: y sabréis que yo soy el Señor, cuando sus muertos están en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Ciertamente, hermanos, el pueblo de Israel del todo se alejó de Dios. Dejaron la ley de Dios a un lado. La dejaron, la olvidaron, se apartaron de ella. Dios no se quedó así nada más, sin hacer nada. El Señor siempre va a hacer algo. Mira, vamos a mirar otro pasaje ahí, hermanos, en Isaías 58. Vámonos a Isaías capítulo 58. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado para alabar y servir a Dios con inteligencia, con la inteligencia de Dios y no la inteligencia del hombre. En el capítulo 58 de Isaías, ¿ya están ustedes por ahí? Vamos a leer los primeros versículos. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, dice. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Vea. ¿Qué tenía que anunciar? La rebelión, la rebeldía del pueblo. ¿Y qué más? Su pecado. A ver en qué consistió. Dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Se habían alejado, lo buscaban, pero como se habían alejado de la ley de Dios, ¿cómo lo buscaban? A su manera, a su forma de pensar, como lo hacen las gentes allá afuera hoy en día, como lo hacen aquellos que no conocen este libro sagrado que es la ley de Dios. Tratan de buscar la presencia de Dios, de buscar a Dios, pero a su modo, a su comodidad, a su manera, según sus pensamientos. Bendito sea el Señor. Pero de la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios y buscarle, y que Él se agrade de nuestra búsqueda, es hacerlo, hermanos, conforme Él enseña en su palabra. Por eso es importante aprender la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Y luego dice la otra parte, aquí donde leímos, dice el verso 2, vamos a leerlo otra vez: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho, ¿qué? Justicia. Hermanos, el mundo está lleno de injusticia. Y el mundo está lleno de religión. Pero es injusto. ¿Cuándo se va a acabar esa injusticia? Nunca. Nunca. ¿Verdad que nunca se va a acabar? Jamás se va a terminar. ¿Sabe que cuando una persona es justa y quiere hacer las cosas dentro de la justicia,
¿Qué pasa con esa persona? ¿Eh? ¿Eh? Acaban con ella. La hacen a un lado para siempre. Tiene que entrar al ritmo de ellos. Tiene que hacer lo que ellos dicen. Tiene que aceptar lo que a ellos llaman justicia, que es lo contrario, la injusticia. Tiene que aceptarlo. Si no lo hace así, lo callan, lo hacen a un lado. Dice, y que no hubiese dejado la ley de Dios, vea. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Le piden a Dios que haga justicia. Le pedían a Dios que hiciera justicia. Pero había justicia para ellos. No había. El Señor antes los entregó en su propia injusticia para que unos a los otros allí se hicieran daño y sufrieran más. Porque es lo que pasa cuando el hombre vive alejado de Dios, sufre más. ¿Cierto? ¿Qué pasaría, hermanos, si todos, hermanos, nos acercáramos a Dios? Aquí en Guadalajara fuera otro. ¿Verdad que fuera otro? Bendito sea el Señor. No, mire que los hermanos, el transporte público, como son los camioneros, no los choferes, hasta se bajaban a la ancianita, la bajaban y la subían de la mano. Alabado sea Dios. ¿Cierto? Esperaban que subiera, ¿cómo no? El ancianito en su silla de ruedas. Hay camiones, vehículos apropiados hasta para subir la silla de ruedas arriba. Pero lo miran y ahí lo dejan. No, hombre, vámonos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Pero hermanos, si todo Guadalajara tuviéramos a Cristo en el corazón, hermanos, esto sería un paraíso verdaderamente. Fuera un paraíso. Pero hermanos, ya el paraíso se acabó. Aquí solamente Jesús va a venir por unos cuantos. Porque le dijeron al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Verdad? ¿Son pocos los que se salvan? Y les dijo el Señor, miren, procuren entrar por la puerta angosta y caminar por el camino estrecho, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición. ¿Y cuántos van por ahí? Muchos, muchos. Alabado sea Dios. Pero hermanos, en los cielos Cristo nos ha preparado una ciudad donde vamos a morar los hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Allá es donde reina la justicia de Dios verdaderamente. Allá es donde, hermanos, va a estar precioso, maravilloso. Aquí el hombre es injusto y va a ser injusto hasta que se muera. Me decía mi abuelito de un tío mío que era muy borracho, le gustaba mucho tomar. Y lo miraba mi abuelo otra vez borracho. Y decía, este no va a entender. Si se muere y lo capean con huevo y lo echan a freír y nace igual. Dice. Denle un aplauso al Señor. El mundo, hermano, va. Nosotros, hermanos, tenemos una gran tarea en esta capital. ¿Verdad que tenemos una gran tarea en esta capital? Gran tarea de predicarles el evangelio para que se vuelvan a Cristo. Entonces sí reconozcan la justicia de Dios y sean sometidos para la gloria del Señor. Y ese trabajo, hermanos, es de nosotros, la iglesia. Y vamos a orar, hermanos, que Dios nos dé esta capital para Cristo. ¿Cuántos quieren orar? Que Dios nos dé esta capital para Cristo. Pero los varones y todas las hermanas, metámonos con Dios. El Señor, hermanos, necesita obreros. La mies es mucha. ¿Y cuántos son los obreros? Son pocos.
Pero nosotros seamos de esos pocos, unámonos a predicar el evangelio, hablarles a los perdidos de Dios, para que la gente cambie. Las cárceles cambian a la gente, los reclusorios cambian a la gente. No. Los centros de rehabilitación rehabilitan al ser humano. El único que puede cambiar los corazones, las vidas, se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Nosotros, hermanos, como dice la Biblia, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo. Todas esas tradiciones están dentro de ¿qué? De lo inmundo. No las toques. No las toques. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Nosotros somos hijos e hijas del Todopoderoso. Dios lo dice en su palabra. Apártense de todo eso, dice. Yo lo recibo, dice Dios. Apartémonos. Si su hijo o su hija le pregunta, ¿por qué las esferitas no? ¿Y por qué? Explíquele. Dígale de dónde viene todo eso. Alabado sea Dios. Que ya vaya conociendo la verdad y al verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, aprendamos la verdad y predicamos la verdad. Para mentiras el mundo está lleno. Y para mentiras allá estábamos bien. La mentira ya no nos faltaba nada, ¿eh? En la mentira. O sea, no nos faltaba de mentira nada. Pero lo demás nos faltaba todo. No teníamos amor, paz, esperanza, felicidad, alegría, como la tenemos ahora. Gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué les decíamos a los que nos han visto y oído a través del internet, hermanos? ¿Qué les decíamos? Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor.